Amén, buenos días con todos. Amén. ¿Estamos contentos o estamos tristes? Amén, estamos hoy día celebrando el gran día del Señor. Amén. Por eso tenemos que estar contentos, alegres. Como le dije en una oportunidad, ¿quién va a una fiesta triste, molesto, amargo? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad, remanentes? ¿Quién va a ustedes a una fiesta molesto? Ay, parece venir a la fiesta. No, tenemos que estar contentos, alegres, porque hoy es día de fiesta. Cristo ha resucitado. Amén. Dios está juntamente con nosotros. Amén. Dios nos da una palabra eterna, viva y eficaz a nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso dice tu hermano que está a tu lado, dile, Dios te regale una doble gracia el día de hoy. Amén. Y también saludamos a los hermanos que están dando culto a través de las redes sociales. Vamos a hacer una palabra muy importante el día de hoy. Y tiene que ver con aquellos que han recibido un pacto, pero no cualquier pacto, no cualquier promesa. Es un pacto eterno, es una respuesta eterna, es un pacto correcto. ¿Por qué decimos pacto correcto? ¿Por qué decimos nosotros el pacto original o la bendición original? ¿Por qué razón? Porque esto no es algo de nosotros. ¿Amén? Este pacto o esta bendición no es de nosotros, no lo hizo una persona cualquiera, no lo hizo una persona que la encontramos por el camino, no. ¿Quién nos dio ese pacto? Dios mismo. Y como Dios mismo nos dio ese pacto, entonces es un pacto correcto, es una promesa correcta, es una palabra realmente que va a edificar nuestras vidas, es una palabra que restaura nuestras vidas. Por eso decimos que Cristo es la solución eterna a todos los problemas de nuestras vidas. Amén. Hermanos, óiganme bien. Cristo no es la solución a nuestros problemas. Cristo no es la solución a nuestros problemas. Cristo es la solución eterna a todos nuestros problemas. Amén. Amén. Es totalmente diferente. Por eso, en Cristo tenemos que sentirnos alegres, tenemos que sentirnos contentos y sobre todo, en libertad. En libertad. Amén. Por eso el día de hoy tiene que ver con aquellas personas que poseen este pacto. Entonces, si nosotros vemos, la palabra de Dios tiene un fluir. La palabra de Dios tiene una corriente. Y esta corriente, ¿cuándo empezó? En Génesis 3:15. Ahí empezó una corriente. Ahí empezó ese fluir del pacto de Dios. La promesa, la simiente a la mujer. Génesis 3:15. La simiente a la mujer vendría a este mundo y va a aplastar todas las obras de Satanás. Y esto se cumplió. En Génesis capítulo 3, versículo 15, es el evangelio original. Es la bendición que Dios nos ha dado. Y todos aquellos que reciben esta promesa, la simiente a la mujer, son completamente libres de toda la esclavitud del pecado de Satanás y del trasfondo del infierno. Eso realmente es una respuesta concreta para nosotros. En Isaías 7:14, cuando el pueblo había caído en cautiverio, había sido llevado cautivo a Babilonia, Dios le dice a Isaías, por lo tanto, mira, por lo tanto, dice Dios, por lo tanto, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nunca más estamos solos, nunca más estamos por ahí desamparados. Ahora tenemos una identidad, ahora tenemos un respaldo, ahora tenemos nosotros un Padre en quien apoyarnos. No un huérfano como andar por el mundo. Andar deambulante de aquí por allá, anda triste, preocupado qué va a pasar por el siguiente día de su vida que le espera. Pero no así un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene identidad, un hijo de Dios tiene restauración, un hijo de Dios tiene respaldo, y no es un respaldo cualquiera, es un respaldo eterno, es un respaldo concreto. Por eso yo les bendigo para que el día de hoy dejemos todas las preocupaciones al lado, dejemos todos nuestros afanes a un lado y concentrémonos únicamente en la palabra de Dios. En esa palabra viva y eficaz. Porque ¿saben lo que hace Satanás? Satanás lo que quiere siempre es robarnos el culto. No lo digo yo, la Biblia lo dice así. Si ustedes ven en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, cuando el tentador, ¿quién es el tentador? El diablo. Vino a tentar a Jesucristo. La palabra dice, y el tentador vino a tentar a Jesucristo. Si el tentador, que es el diablo, vino a tentar a Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros? Amén. Por eso tenemos que estar despiertos. ¿Por qué? Porque Satanás siempre tenta con las cosas físicas.
¿Qué es lo que lo primero le dijo a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo? Estaba pasando 40 días en ayuno, preparándose para su ministerio terrenal, y vino el tentador en ese momento. Y le dice, si tú eres hijo de Dios, convierte este pan en piedra, conviértelo, por las cosas físicas, lo material. Y el Señor Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Fácilmente podía haber destruido a Satanás. Pero Él hizo una cosa mayor. Venció la tentación ¿con qué? Con la palabra de Dios. El Cristo está a Satanás. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La palabra viva y eficaz. Por eso, no nos dejemos engañar por las cosas físicas. No nos dejemos engañar por las cosas terrenales de este mundo. Asimismo también, cuando Cristo venció la primera tentación, Satanás no se cansó. Nuevamente, si tú eres hijo de Dios, lánzate, porque Cristo está que enviará a sus ángeles para que te cuiden y te protejan. Y nuevamente el Señor Jesucristo le dijo, Cristo está también, no pondrás al Señor tu Dios ¿en qué? En prueba, en tentación, no. Satanás también usa nuestro poder, usa también nuestros motivos, usa también nuestros deseos. Por eso, todos nuestros motivos tienen que quedar a un lado. Todas nuestras motivaciones tienen que quedar a un lado. Porque esos son canales para que Satanás venga y nos tiente. Y finalmente, el tentador le llevó a nuestro Señor Jesucristo al pináculo más alto de la ciudad. Y yo considero que eso fue el día más triste de la humanidad. ¿Por qué? Porque Satanás le dice a Cristo, a nuestro Señor le dice, mira, le mostró todos los reinos de este mundo, todos los reinos de este mundo. Ahí estaba incluido la economía de este mundo, la economía de la oscuridad estaba incluida ahí. Y Satanás le dice, yo te lo voy a dar, porque a mí me lo fue entregado. Mire, a mí me lo fue entregado. Y uno dice, ¿en qué momento le fue entregado a Satanás? En el momento de desobediencia. El mismo Satanás sabe, a mí me lo fue entregado todos los reinos de este mundo, y a quien quiero, yo se lo doy. Miren, qué atrevido Satanás. ¿Atrevido o no atrevido? Por supuesto que sí. Yo te lo doy. ¿A cambio de qué? Si tú postrado, me adoras. El fin de todo esto, Satanás quiere robarnos el culto. Satanás no quiere robar realmente la bendición del culto. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios nos da la palabra viva y eficaz que se cumple en mi vida, se cumple en mi familia y se cumple en mi linaje familiar. Porque la palabra de Dios es perfecta, completa y eterna. Amén. Por eso, por ningún motivo permitamos que Satanás nos robe esta palabra. Por ningún motivo permitamos que Satanás nos robe realmente el culto, porque ¿cuál es la mayor bendición que tenemos nosotros los hijos de Dios después de haber recibido la salvación? Dale el culto a Dios. Dale el culto a Dios. Esa es la mayor bendición. Por eso, las personas el día de hoy, muchas personas fracasan. ¿Por qué? Porque están centrados en las cosas materiales. Están centrados en sus posiciones. Están centrados en sus prestigios. Están centrados en sus motivaciones. Pero esta motivación únicamente está centrado en los deseos carnales. Y nosotros no tenemos que seguir estas cosas. Ahora, con esto no me malinterpreten. No estoy diciendo que las cosas de este mundo no sirven para nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí, son necesarias las cosas de este mundo. ¿Ven? Sí, son necesarias. Pero no es importante, no es la verdad absoluta. Porque las cosas de este mundo no pueden solucionar el problema fundamental de nuestras vidas. Estas cosas no llenan nuestro corazón. ¿Son necesarias para poder vivir? Sí. ¿Son necesarias para poder subsistir? Por supuesto que sí. Pero no ayudan a mi espíritu, no ayudan a mi alma, no llenan mi corazón. ¿Qué es lo que llena mi corazón? La palabra de Dios. Eso llena mi corazón. Amén. Amén. Por eso, nuestro enfoque siempre tiene que estar centrado en el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Remanente, pregúntese, Señor, ¿cuál es tu deseo para mi vida? Que pueda encontrarme realmente ese contrato personal que tiene para mi vida. Lo bendigo realmente para que nosotros podamos encontrar ese contrato personal. Que en esa relación de Romanos capítulo 16 podamos nosotros visualizar nuestro nombre. Por supuesto que sí.
Yo a veces cuando leo Romanos 16, lo digo, antepongo mi nombre, Rommel, hospedador de Jesucristo. Qué bonito suena. Antepongan su nombre en la palabra de Dios. Hagan lo suyo la palabra de Dios. Personalicen el Evangelio en su vida. Amén. Me acuerdo siempre la palabra de un pastor en un entrenamiento que tuve allá por 2005, 2006. Un pastor dijo esto: cuando tú vayas por la calle, cuando vayas a tu trabajo o cuando vayas a tus estudios, él dijo, mira, levanta tu mirada en el cielo y trata de visualizar la sonrisa de tu Padre que se alegra contigo. Amén. Amén. Trata de visualizar la sonrisa de tu Padre que te dice, yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no tengas miedo. 365 días tiene el año. Y 365 veces, dice la palabra de Dios, no temas, yo estoy contigo. Una palabra por día. Todos los días Dios te dice, yo estoy contigo, no tengas miedo. No tengas temor lo que pueda pasar. Yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Amén. Tener identidad, seguridad en todo esto. Por eso, la palabra de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es que vencemos nosotros la tentación de Satanás, no solamente es que tenemos victoria en el culto, sino que después, cuando Cristo tuvo victoria y vencer la tentación de Satanás, dice el versículo 11 del capítulo 4 de Mateo, los ángeles vinieron y le sirvieron. Eso es. Los ángeles del Señor vienen a nuestro favor. Los ángeles del Señor están alrededor de aquellos que le aman y le temen. El ángel del Señor va por delante y por detrás a aquellos que tienen este pacto correcto, este pacto concreto, este pacto que nunca va a dejar de ser, porque es la palabra de Dios y yo creo en esta realidad. Amén. Amén, yo creo en esta realidad. Algunos son librados de peligros, algunos son librados de situaciones que ponen en riesgo su integridad física, y algunos dicen, qué suerte que me he librado. Y no es suerte, es el ángel, Señor, que te ha ayudado, que te ha librado de los peligros. Amén. Es el ángel, Señor. Tenemos que ser así. Algunos dicen, siendo cristianos, dice el pastor, en mi casa pena, se mueven cosas, escucho cosas. Yo digo, ¿por qué rápidamente lo conectamos a lo malo? ¿Por qué no puede ser el ángel? ¿Por qué necesariamente tiene que ser un espíritu malo? ¿Por qué no puede ser el ángel que se pasea por tu casa? ¿O no? ¿Por qué rápidamente lo conectamos a lo malo? Y la Biblia dice, el ángel, Señor, acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. ¿Por qué no puede ser el ángel? ¿Por qué rápidamente o necesariamente tiene que ser un demonio? Rápidamente cambiar el pensamiento, rápidamente cambiar nuestra razón de ser, rápidamente cambiar quién soy yo. Y no solamente quién soy yo, sino a quién pertenezco. ¿A quién pertenezco? Pablo lo sabe muy bien. Pablo, cuando estaba en el naufragio a punto de perecer, Pablo le dijo a esa tripulación, no tengan miedo. ¿Por qué razón? Porque esta noche, mientras yo oraba, estuvo conmigo el ángel del Señor y me ha dicho que no vamos a perecer, así que tranquilos. Nadie en la tripulación va a perecer. Es salvo esta embarcación, este barco. Pero ninguno de nosotros vamos a perecer. Y todo lo que Pablo dijo se cumplió. ¿Por qué? Porque él tuvo convicción y seguridad en la palabra que Dios le había dado. Por eso, siempre, independientemente, al margen de cualquier cosa que estemos pasando, siempre la palabra de Dios va a prevalecer, porque es la palabra de nuestro Dios. Hechos históricos, por supuesto que hay. Miren ustedes, habrán escuchado ustedes seguramente a Rockefeller, la primera generación de Rockefeller. Su madre Rockefeller le decía a su hijo, vea el culto 1 hora antes que empiece el culto. Y mientras esperas por el sermón, ora por la palabra que Dios te va a dar. Ora por el pastor, ora por la que se levante realmente la obra de Dios, no solamente en tu vida, sino también en tu siguiente generación. Eso fue el consejo de su madre Rockefeller, la primera generación. ¿Y qué sucedió? Cuando Rockefeller iba al culto, se concentraba en oración. 1 hora antes se concentraba por el culto. ¿Y qué sucedió en la obra de Rockefeller? Se levantaron obras asombrosas. Fue las personas que más influencia tuvo en Estados Unidos. Por supuesto que sí.
2.000 universidades estableció. Perdón, 24 universidades, 2.000 iglesias. Y sin contar con las instituciones que apoyaban. ¿Por qué razón? Porque se aferró a este pacto. Y no es por dinero que estamos hablando, por supuesto que no. Es por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. John Wanamaker, de la misma manera, le habían ofrecido un puesto en el gobierno y él dijo no. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para estar gobernando la ciudad. No tengo tiempo. ¿Por qué razón? Porque soy maestro de la escuela dominical. Y si yo me preparo y estoy ejerciendo un cargo público, no voy a tener tiempo para la escuela dominical porque él considera muy importante a los remanentes. Y esta persona que le había llamado le dijo, no te preocupes, que te aseguro vas a tener tiempo para tu escuela dominical. Y él fue una persona muy influyente en la sociedad. Fue una persona que a tal punto que aún los gobernadores le pedían consejo. ¿Por qué? Porque él personalizó la palabra en su vida. Por eso, el día de hoy, tomemos la palabra de Dios. Y no solamente tomemos la palabra de Dios, sino digamos, Señor, ¿hacia dónde me estás direccionando? Entiendo y comprendo que estamos en el camino del evangelismo. Entiendo y comprendo que estamos en el camino de las misiones mundiales. Entiendo y comprendo que estamos en el movimiento bíblico de los remanentes. Entiendo todo eso, pero Señor, muéstrame en qué horario me encuentro dentro de esta corriente. Muéstrame en qué horario me encuentro dentro de este fluir de tu palabra. Muéstrame, Señor. Porque eso tiene que ser prioridad en nuestras vidas. Nosotros no andamos de cualquier manera. Los hermanos que conducen carro, o a veces nosotros también, cuando vamos a un lugar siempre pedimos que mándame tu ubicación real. Y nos dirigimos de acuerdo a la ubicación, ¿verdad? Entonces estamos siguiendo nosotros una ruta. ¿Qué pasa si nosotros nos movemos, hacemos un movimiento indebido que no debe hacer? Ya cambia toda la ruta de nuestras vidas, lo cambia por completo todo. Entonces, nuestra ruta, nuestro GPS espiritual, ¿qué es el día de hoy? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra dirección actual. Por eso, no nos olvidemos la palabra que Dios nos está dando el día de hoy. Hay evidencias históricas. Entonces, y no solamente hay evidencias históricas, sino también hay evidencias bíblicas. Miren ustedes José. Los hermanos de José lo querían matar. Le tenían envidia. No veían algo especial en José, solamente ellos veían que su padre amaba más a José que al resto de las personas, que al resto de sus hermanos. Entonces comenzaron a tener resentimiento con su hermano a tal punto que muchos de ellos querían matarlo. Pero José se había aferrado a una sola promesa. Dios le había dado un sueño, Dios le había dado una visión cuando era todavía joven. El sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. ¿Eso qué es? Eso es misiones, eso es evangelismo, eso es la evangelización mundial. Y cuando José contó los sueños a sus hermanos, ellos tenían envidia. No pudieron entender realmente lo que él les estaba explicando. Sin embargo, Jacob, su papá, dice la palabra de Génesis 37:11, mas Jacob meditaba en la palabra de José. Entonces, nosotros como padres siempre tenemos que meditar en dónde están nuestros hijos, por qué camino están yendo nuestros hijos. Y no solamente meditar, sino pedirle, Señor, que tus ángeles vayan por delante y por detrás de mis hijos. Que tu palabra, Señor, se cumpla en la vida de mi descendencia. Porque es lo que Dios nos está dando. Jocabed, la madre Jocabed, al enterarse que el faraón había dado un anuncio que todos los niños menores de 2 años tenían que ser muertos, la madre tuvo una determinación en ese momento. Tomó al niño y lo puso en una canastilla de junco. Lo calafeteó con brea por dentro y por fuera y lo puso a la ribera del río. Y nosotros sabemos ya la historia. Esa canastilla con el niño dentro fue parar al palacio, donde la hija de Faraón lo tomó como si fuera su propia hija, su propio hijo, perdón. Entonces, una de las criadas dijo, este niño es hebreo. ¿Qué tal si llamas a una mujer hebrea para que cuide al niño? Y sorprendentemente, soberanamente, llaman a la mamá de Moisés. Yo pregunto, ¿qué le estaría transmitiendo Jocabed a José mientras la amamantaba a su hijo? ¿Qué le estaría transmitiendo? La
la palabra, el pacto. Por eso es que por eso es que Moisés pudo escribir la simiente de la mujer. Por eso es que Moisés pudo escribir el sacrificio de la sangre. Por eso es que Moisés pudo escribir el arca del pacto. El pacto debe estar grabado en tus hijos desde pequeña edad. ¿Y eso a quién le corresponde? A nosotros como padres. Amén. Es la palabra de Dios. De la misma manera también Josué. Dios le dice a Josué: ya te he entregado la tierra de Jericó. No le dice: te lo voy a entregar. Ya te lo he entregado. Ve y toma lo que te lo he entregado por adelantado. Solamente toma la palabra que Dios te está dando por adelantado. No debemos pasar por alto estas palabras, hermanos, porque es la palabra que Dios nos da por adelantado. Cuando Dios llamó al rey David, Él lo ungió por rey como adelantado. Aún Saúl vivía, pero ya Dios lo había ungido como rey. ¿Eso qué es? Siempre Dios nos da una palabra por adelantado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos confianza, para que nosotros tengamos seguridad, para que tengamos la convicción que ciertamente Dios va a cumplir su palabra. Lo va a cumplir. Y nosotros tenemos que creer en esta realidad. Dios nos ha llamado con un plan, con un propósito específico. Y este plan no tiene nada que ver con mis planes. Porque muchas veces Dios nos mueve, hablando criollamente, nos mueve las fichas. A veces nosotros hacemos planes y pasa una cosa y ¡pum!, cambia todos nuestros planes, lo cambia por completo. Entonces ahí, más que sentirnos desanimados, tenemos que hacer un alto y: Señor, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Hacia dónde me estás direccionando? Es el punto de inflexión para mi vida. ¿Hacia dónde me estás direccionando? Eso fue en el caso de Pablo. Cuando a Pablo se le impidió ir a Asia, Dios le muestra en visión a un varón macedonio. Este varón macedonio le dice: pasa por aquí y ayúdanos. Es el punto de inflexión para nuestras vidas. Y yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si Pablo en ese momento hubiera estado renegando? Pablo se hubiera sentido desanimado, desalentador, se cerró la puerta. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Hubiera perdido muchas bendiciones. Pero rápidamente el apóstol Pablo accedió a la visión y fue a Macedonia. Se encontró con Lidia, se encontró con su amado hijo Timoteo, se encontró con Tito, con Priscila y Aquila, se encontró en la escuela de Tirano y llegó a Roma. Una gran puerta se abrió. Por eso, si la puerta está cerrada, no te preocupes. Es el punto de inflexión para tu vida, hacia dónde Dios te está direccionando. Amén. Hay que ver todo eso. Amén. De verdad, hermanos, es una palabra muy importante que Dios está dando el día de hoy. Cuando Jeremías estaba preso en el patio del palacio, no podía hacer nada, estaba imposibilitado de todo, porque un preso no puede hacer nada, un preso no tiene libertad, está preso, no puede hacer nada. Pero en ese preciso momento, Jeremías capítulo 33, del 1 al 3, dice Jeremías: estando yo en el patio, en la cárcel, preso, vino a mí palabra de Jehová. Amén. Vino a mí esa palabra de Jehová. Yo soy Jehová que hizo los cielos y las tierras. Yo fundé el firmamento, yo fundé la tierra. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la palabra de Jehová que sostiene el universo entero con el poder de su palabra. Entonces, ¿cuán importante es la palabra de Dios? Por eso, ¿cómo tenemos que entrar al tiempo de culto? ¿Cómo tenemos que estar concentrados en el culto? ¿Cómo? Tomando la palabra viva y eficaz como mi promesa. Amén, amén. Así tiene que ser nuestra actitud. Eso es el carácter de los guardas. Lo hablamos la semana pasada. El carácter de los guardas, el carácter de los centinelas, el carácter del soldado de Cristo. ¿Qué tiene que ser? Tomar la palabra de Dios como su promesa. Eso tiene que ser nuestro carácter. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. Y la misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero antes de ir y hacer discípulos, ¿qué es lo que tengo que ser yo primero? Un discípulo. Yo tengo que ser primero un discípulo. Yo me tengo que establecer como un guarda. Yo me tengo que establecer como un centinela. Y si yo soy un guarda, si yo soy un centinela, obviamente que necesito una torre, ¿o no?
Obviamente necesito una torre. ¿Y quién es mi torre? Jehová de los ejércitos es mi torre. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Hacia él corre el justo y será levantado. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Nadie puede poner otro fundamento en el cual ya está puesto. Jesucristo. Amén. Jesucristo es nuestro fundamento. Por eso, el día de hoy es una palabra muy importante. Daniel. ¿Qué es lo que se aferró Daniel? Daniel se aferró a la palabra viva y eficaz. ¿A qué palabra? Isaías 7:14. Emmanuel. A esa palabra se aferró Daniel. ¿A qué palabra se aferró? Los remanentes. Aunque el resto sea destruido, la simiente santa va a quedar, va a permanecer. Por eso no hay razón para estar desanimados. ¿Por qué? Porque aún Dios, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, Dios restaura la economía de la luz, Dios restaura la economía para las misiones, Dios restaura la economía para los remanentes. Todo está incluido dentro de la palabra de Dios. Amén. Por eso esta palabra, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es la gloria de Jehová. Amén. Es la gloria de Jehová que ya está con nosotros. Si la gloria de Jehová está en nosotros, simplemente levántate y resplandece. ¿Cómo me voy a levantar, pastor? ¿Cómo me voy a levantar y cómo voy a resplandecer? ¿Saben cómo? En oración. En oración lo vamos a hacer. Señor, que tu reino se establezca en mi vida. Que la luz de la creación de Dios alumbre mi vida, alumbre mi hogar y alumbre donde quiera que yo vaya, y que toda oscuridad sea quebrantado, porque las tinieblas no prevalecen de la luz. No prevalecen. Es el pacto de Dios. Y Isaías, se aferró a esta palabra. Asimismo, Isaías pudo ver el lugar donde realmente se cumplió esta palabra. El lugar realmente donde el cumplimiento de la palabra se levantó, y no solamente el cumplimiento de la palabra, sino también el orar de Dios vino para Daniel. Cuando Daniel vio realmente que el pueblo había sido llevado cautivo, él tuvo una determinación: no contaminarse con la comida del rey. Y yo digo, ¿la comida del rey habrá sido tan mala para que Daniel no se contaminase? ¿Qué clase de comida habrá comido ese rey? Si nosotros nada más somos selectos con nuestras comidas o no. Yo, por ejemplo, cuando salgo al campo o salgo a misiones, soy muy cuidadoso, porque sinceramente yo tengo el estómago muy débil, muy delicado, cualquier cosa me afecta. Entonces, imagínense, yo cuido mucho mis alimentos. Ahora, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué tipo de comida habrá comido este rey que no quiso contaminarse de Daniel? Eso realmente no debe llamar una atención. No debe llamar la atención. Daniel sabía la razón por la cual habían sido llevados cautivos. Daniel sabía la razón por la cual el pueblo había caído realmente en una esclavitud. Y la razón es que el pueblo había dejado el pacto, había dejado las promesas. Rápidamente Daniel tenía que hacer algo para contrarrestar, todas las consecuencias que venían por causa de los padres. Tenía que hacer algo. No tenían que quedarse callados, no tenían que quedarse con los brazos cruzados. Algo tenían que hacer. Y estos son los remanentes. Los remanentes realmente quebrantarán toda la oscuridad en su familia. Los remanentes van a parar todos los desastres de su linaje familiar. Los remanentes van a deshacer todas las obras del diablo. Alguien, hermano, miren, muchas veces cuando yo menciono la palabra remanentes, dicen, oye, pero ¿esa palabra es bíblico? ¿Remanente bíblico? Desconocen la palabra remanente. Y por supuesto que es bíblico. Pero lamentablemente, hoy en día, esa palabra remanente se ha tergiversado. Y rápidamente lo conectan hacia lo malo. Los remanentes del Sendero Luminoso. Los remanentes del MRTA. Rápidamente lo malinterpretan totalmente desastrosamente. Lo malinterpretan. Pero la palabra de Dios dice, el remanente, la simiente santa, va a permanecer. Amén. ¿Qué es remanente? ¿Qué palabra remanente? Remanentes son los que han quedado, son los que quedan, son los que quedarán, son los que harán que otros queden. ¿De qué manera? Con el pacto de Cristo.
Amén. Esos son los remanentes. Los remanentes van a hacer que todas las maldiciones sean detenidas y sean quebrantadas en el nombre de Jesucristo. Esos son los remanentes. Amén. Amén. Es el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. Es el orar de Dios estableciéndose en nuestras vidas. Si el orar de Dios llega a nuestras vidas, entonces toda la oscuridad es quebrantado, es destruido. Y no hay calumnia ante este pacto. No hay persecución que pueda prevalecer ante este pacto. ¿Por qué razón? Porque si Dios te ha llamado como su testigo, escúchame bien, hermanos remanentes, por favor, escúchame bien. Si Dios les ha llamado a ustedes como sus testigos, si Dios les ha llamado a ustedes como sus centinelas, como sus guardas, ténganlo por seguro que absolutamente van a tener la victoria. Amén. Absolutamente van a tener la victoria. La palabra de Dios lo dice así. Si nosotros vemos Sadrac, Mesach y Abednego, los tres amigos, cuando el rey Nabucodonosor había creado una estatua, él mismo había creado una estatua de oro, y él dijo, y todo el pueblo, al oír los sonidos del tamborín, el arpa, toda clase de instrumentos, y si no se postre a adorar, será echado al horno del fuego. Entonces, como los gobernadores que estaban alrededor de Nabucodonosor tenían envidia a estos tres jóvenes, fueron y acusaron a estos tres jóvenes. Acusaron a estos tres jóvenes. Vive mi rey mío. Cuando suena toda clase de instrumentos, sepa que hay tres jovencitos por ahí que no se postran a adorar. Sadrac, Mesach y Abednego no te adoran como tú has ordenado, rey. Rápidamente Nabucodonosor mandó a llamar a estos tres jóvenes. Y Nabucodonosor le dice, ¿estás preparado para que cuando suene el tamborín, el arpa y toda clase de instrumentos, te postres a orar a la estatua que yo he levantado? ¿Cuál fue la respuesta de estos tres jóvenes? No es necesario que te contestemos esta respuesta, esta pregunta. No es necesario que te contestemos. Porque el Dios a quien nosotros servimos, Él nos va a librar de tus manos. Y aún así, si no nos libre, aún si no nos libra, tampoco sepa el rey que tampoco no nos vamos a postrar ante ese rey, ante esa estatua, no nos vamos a postrar. Ellos conocían esta razón. Y el rey furioso, Nabucodonosor furioso, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Y lo echaron a Sadrac, Mesach y Abednego al horno de fuego. Rápidamente Nabucodonosor, dice la escritura, que se sorprendió, porque no vio a tres jóvenes, sino vio a 4 personas que se movían dentro del horno. ¿Y qué sucedió? Mandó a que lo saquen a estos 3 jóvenes. Y estos 3 jóvenes dicen, de tu mano nos ha librado nuestro Dios, porque ante nuestro Dios hemos sido inocentes. Y lo que decretó Nabucodonosor rápidamente, decretó que en todo el reino de Babilonia se adorase al Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Estos remanentes que adelantaron toda la idolatría en Babilonia, y esos son nuestros remanentes. Amén. Esos son nuestros remanentes. Las personas que tenían envidia a Daniel, ustedes conocen la historia, tenían envidia a Daniel y no encontraban razón para hacerlo fracasar. Entonces fueron y acusaron al rey. ¿Por qué? Porque el rey había firmado un edicto que todas las personas tenían que adorar al rey que había edificado, una estatua que había edificado a su nombre. Entonces cuando Daniel se enteró realmente que el edicto había sido firmado y este edicto es inquebrantable, no se podía quebrantar porque ya es una ley establecida, Daniel subió a su recámara como de costumbre, dice como de costumbre, y daba gracias a Dios como solía hacerlo. Él no oraba para que Dios cambie la situación. Daniel no oraba para que Dios cambie el edicto del rey que había firmado. No oraba por eso. Sino oraba dando gracias a su Dios como solía hacerlo de costumbre. De costumbre. Entonces, cuando las personas que comenzaron a acusar a Daniel fueron a chismosear. Eso es. Fueron a chismosear al rey. Mira, rey, Daniel, a quien tú tanto honras, a quien tú tanto pides consejo, no te adora como tú has establecido en la ley. Entonces el rey se llenó de tristeza porque amaba a Daniel.
Y cuando trajeron a Daniel, y al ver que Daniel no se postró ante la estatua, ante su rey, le echaron al foso de los leones. Y rápidamente, al día siguiente, el rey rápidamente fue al foso de los leones a ver si Daniel estaba vivo o estaba muerto. Y sorprendentemente, Daniel estaba vivo. Sorprendentemente. Mandaron a sacar a Daniel del foso de los leones. ¿Por qué digo esto? Porque aquella persona, hermanos, aquel remanente que honra a su Dios, Dios lo honrará. Amén. Amén. Cristo lo dijo. Mi Padre está juntamente conmigo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Y aquel que honra a mi Padre será honrado no solamente por él, sino también por mí. Eso es lo que dijo Cristo. Y Daniel no fue la excepción. Cuando Daniel fue encontrado vivo al día siguiente, lo que el rey Darío escribió fue algo asombroso. Él dice en el versículo 25 del capítulo 6 de Daniel, dice: escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Un incrédulo lo pudo conocer rápidamente. Un rey incrédulo lo pudo saber correctamente. Hermanos, no hay razón, siempre lo digo, y lo voy a repetir hasta que Dios me lleve. Siempre digo, no seamos engañados. No hay razón para ser engañados por las circunstancias. No hay razón para caer en desánimos, porque este Dios en que nosotros creemos, el Dios al que nosotros pertenecemos, es un Dios de maravillas, es un Dios que hace milagros, es un Dios que va por delante de ti. David sabía, David dijo: tú eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza. ¿De quién voy a temer? ¿De quién voy a estar atemorizado? Si tú eres el que levanta mi cabeza. Cuando David era pastor, él decía: Jehová mi pastor, nada me faltará. Cuando David fue soldado, Jehová es mi fortaleza, mi pronto auxilio, ¿de quién voy a temer? Y cuando llegó a ser rey, Jehová es mi rey, mi Dios soberano, el que me guía hacia la meta, hacia un plan. Él cumplirá sus propósitos en mí. Él es quien va a cumplir su palabra en mí y por todas mis generaciones. Por eso, la conclusión el día de hoy. En medio, hermanos, de nuestra pobreza quizás, en medio de nuestra incompetencia, en medio de nuestra debilidad, tomemos la palabra de Dios y desafiemos ante las circunstancias. Siempre Cristo le decía a sus discípulos: esperen la promesa del Padre. Tenemos que saber esperar. Pero mientras esperamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos quietos y vamos a dormir? No. Mientras esperamos, tenemos que tener una actitud de oración. Y cuando llega el horario, desafiamos ante las circunstancias. Las dificultades serán un testimonio para nuestras vidas. Los problemas serán oportunidad. Y los conflictos serán un tiempo de renovarnos. Vamos a renovarnos con esta palabra. Vamos a renovarnos con el pacto de Cristo. El apóstol Pablo le dijo a su amado hijo Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. No te esfuerces en ninguna otra cosa, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo para que aún en medio de nuestro desánimo, los bendigo para que aún en medio de nuestra debilidad, el poder de Dios repose sobre sus vidas. El poder y la gloria de Dios venga sobre sus vidas y que toda la oscuridad sea quebrantado. Amén. Amén. Que Satanás, al verlo ustedes, huya despavorido. Porque no son ustedes, es el pacto que habita en ustedes. Amén. Amén. Que cuando Satanás lo vea a ustedes, salgan
nervioso. Porque eso se trata. Porque es el poderoso que vive dentro de mí. Amén. Es el poderoso que vive dentro de ustedes. El poderoso de Israel. Aquel que da la victoria a sus escogidos. Amén. Aquel que da la victoria a sus testigos. Aquel que da la victoria a aquellos que tienen el pacto correctamente. La simiente de la mujer. Cristo. Amén. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos la gracia por tu palabra. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Que sea una semana llena de respuestas, Padre bueno. Padre, te damos las gracias por este pacto correcto que nos ha dado. Gracias por el pacto de la simiente de la mujer que quebranta todas las obras de Satanás. Gracias porque Cristo es la respuesta eterna a todos los problemas de nuestras vidas. Llénanos con tu Espíritu Santo y que tengamos victoria todos los días de nuestras vidas, aferrados al pacto, a tu promesa, que es tu palabra viva y eficaz. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.